y sacan fotos y lo suben. Profe, ¿se puede resolver en la compu? Poner en Sí, un sí, documento de Google. sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que Ariana me dice que tiene miedo porque muchos están trabajando con los celulares, y entonces que les vamos el que lo puede hacer así es lo ideal, para mí es lo mejor, pero también está que lo pueden hacer lo pueden hacer con hacer la copia y resolverlo en papel y subirme la foto. Este, eso está bien también. Lo importante es el contenido. A mí me gustaría que todos pudieran tipearlo, pudieran hacerlo en el documento y subirme el documento, pero no sé si todos saben hacerlo. Deberían, porque ustedes son alumnos de computación. Si te desarman los dedos, hay que probar. Nada, aparte no, tampoco van a tener que escribir tanto, es más razonar. Ahí ya hoy decidimos qué le vamos a tomar, así que yo voy a hacer la mitad, Adriana va a hacer la otra mitad y vamos a discutirlo. Son todas cosas del tipo de los prácticos. No pensamos en ponerle nada que nos salgamos de lo que ustedes están trabajando, porque no es lo mismo estar trabajando así online que tener clase presencial. Entonces, le vamos a dejar. ¿Escanear sirve? Sí. ¿Sí? Profe, como el año pasado había una parte de promoción, este año, ¿cómo va a ser la parte de promoción? No. Después, cuando tengamos las clases presenciales. Ah, claro. Promociones, la idea de promocionar es después evitar un examen final. El problema es que así nosotros no podemos tomar promoción si no estamos viendo lo que están haciendo. Lo ideal es que ustedes, entonces vamos a tomar el práctico, y después para las preguntas de promoción, cuando nos reincorporemos, ahí les tomamos la parte de teórico. Este, Yo el otro día creo que les había mostrado, ¿no? En los documentos de Google, que se pueden escribir con símbolos y todo, poner imágenes, todo, les había puesto. Y si no, buscan, hay muchísimos tutoriales. Pero si no, les enseñan, es un ratito, ustedes me van a entender rápido porque son chicos que les gusta la tecnología. Aparte, después, si no, trabajar con el mismo documento que les hacemos de Word, ahí trabajan, insertan ecuaciones o insertan el Microsoft y trabajan el símbolo. De todos modos, mucho, y así con fórmulas no va a haber, les vamos a dar gráficos y van a tener que describir. Sí, va a haber que resolver unos sistemas de ecuaciones. Este, ¿A qué hora sería el examen? es jueves, en la clase de Ariana de jueves no es a las 14. Sí, y se va a hacer en el horario de teórico, a las 14. Será de 14 a 16 o 14 a 17. Santiago, los chicos recién estaban preguntando en vos sos el que grababa las clases, ¿no es cierto? Después dale el enlace para que los chicos me estaban preguntando recién. Yo no lo había grabado porque vos estás grabando, me había dicho vos, ¿no es cierto? Sí, viste ahí, se lo pasas a ella.
Bueno, esperamos un ratito más. Profe, Aunque ya es demasiado tarde. Vamos a empezar, porque deberían ser más puntuales. Aunque cuando nos sintamos vamos agregando. Sí, te escucho. nos va a dar, creo que había escuchado que nos iban a dar exámenes de años pasados, como para ver cómo iba a ser la prueba o algo así. ¿Les dijo la Adriana? Sí, creo que sí. Bueno, no hay problema, ya les subo uno después. Les Gracias. subo uno de que lo tomen como modelo y lo puedan resolver. De paso también para que practiquen tipear, que los que me dicen que quieren tipear y subirlo. ¿Mm? Ya les voy a subir un tutorial después. Bueno, ¿quieren que empecemos? Sí, sí. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en los ejercicios de ecuaciones, de aplicación de cálculos de logaritmo, usando la definición? Antes, ¿tienen alguna duda de la clase pasada? Yo no. ¿No? Bueno, si tienen alguna duda, tenemos varios días de consulta el miércoles, después el viernes vamos a hacer reconsulta, porque si terminamos ahora el viernes, a lo mejor hacemos algo que nos quede y consulta, y la semana que viene también. ¿Estamos? Profe, Bueno, sí. ¿la clase de consulta el miércoles mañana o el otro miércoles? No, mañana a las 17. Bueno, gracias. Y el otro miércoles también podemos poner. Bueno, vamos a compartir la pantalla para ver los ejercicios. Si se corta o algo, me avisan o me avisan en el grupo de WhatsApp, que no siga hablando sola. No he tenido problema, pero esta mañana estamos conectadas con Adriana y quedamos congeladas. Bueno, ¿se acuerdan? Habíamos hecho los anteriores, que eran, habíamos planteado ecuaciones y habíamos resuelto esas ecuaciones analíticamente usando logaritmos, el ejercicio 6, que era una continuación del ejercicio 2. El ejercicio 7 es fácil porque habíamos hecho algo pensando en la definición y habíamos hecho varios y así que de estos muchos están hechos. Pero antes voy a envolver y voy a mostrar la definición. Bueno, esto es importante. No está acá. Bueno, acá está. Esto es importante de la definición del logaritmo, ¿no? Que el logaritmo en base a de un número x es aquel número y que cumple que a elevado a la y me devuelve el x. El x es el argumento, es un número positivo, y la a es la base, es un número positivo y diferente de 1. Entonces esto nos tiene que quedar claro. Logaritmo en base a de x es y, si a la y me devuelve el x. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a ver estas propiedades que son muy importantes, que las han visto en la teoría. No con estos números, pero yo lo continué con la numeración para no cambiar. Porque esto les había dado como leyes, Adriana, que son propiedades del mismo, ¿no? Una de las propiedades que salían de ser como la función logarítmica. La función logarítmica, logaritmo en base a de x, y la función exponencial, ¿sí? La función exponencial y la logarítmica son inversas. Cuando uno las compone, hace la composición f compuesta con g, me devuelve x, y al revés, cuando uno hace g compuesta con f, me devuelve x, porque son inversas. Entonces siempre la composición de funciones inversas me devuelve la identidad. Y geométricamente son simétricas con respecto justamente a la recta igual a x, o sea, la función de identidad. ¿Qué sería hacer la composición de f con g? Sería reemplazar donde hay x
la x por g, o sea, me quedaría a elevado al logaritmo en base a de x, y me devolvería x. Y al hacerlo al revés, hacer logaritmo en base a de x, hacer composición de g con f, me quedaría logaritmo en base a de a la x, y también me devolvería x, que es lo que han visto con Adriana, acá. Entonces, de ahí, de eso, de ser la logarítmica y la exponencial inversa, me queda esto. Me queda que a elevado al logaritmo en base a de x me da x, y que el logaritmo en base a de a la x me da x. O sea, cuando la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, me devuelve el exponente. Por eso, para deshacer una potencia aplico logaritmo, y para deshacer un logaritmo aplico potencia. Otra propiedad que sale de aplicar la definición es que el logaritmo en base a de a me da 1. O sea, cuando la base y el argumento son iguales, me da 1. Porque también de la definición, ¿no? Que a a la 1 me da a. Y que el logaritmo en base a de 1 es 0, porque a la 0 es 1. Eso lo habíamos visto de otros días. Y lo que no habíamos visto eran las propiedades, que las necesito hoy. Las propiedades de aplicar justamente la de tener en cuenta las propiedades de potencia salen, la han demostrado en la teoría, que el logaritmo en base a de un producto es la suma de los logaritmos. O sea, es el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base a de b. Y que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. O sea, el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. Y que si yo tengo el logaritmo en base a de una potencia, el exponente baja multiplicando el logaritmo de la base. Estas cosas son fundamentales para poder hacer los ejercicios que siguen. Y la otra, que usamos los otros días cuando apliqué y resolví las ecuaciones, aplicamos la fórmula esta de cambio de base. Justamente habíamos hablado de que existen solo dos, en la calculadora vienen solo dos logaritmos, el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base n. Pero si yo tengo cualquier otro logaritmo, lo puedo transformar usando esta fórmula que se llama fórmula de cambio de base. Y que dice que el logaritmo en base a de x, en realidad acá podría haber puesto cualquier otra base. Logaritmo en base c de x dividido el logaritmo en base c de a. Puedo llevarla a cualquier otra base. Acá lo convirtió usando el logaritmo decimal. Pero esta fórmula vale para cualquier base. Entonces podría haberlo llevado a una base c. Pero como nosotros usamos el logaritmo decimal y el logaritmo natural, lo llevó al logaritmo decimal. Bueno, con esa idea, estas propiedades las necesitamos para resolver esto. Fíjense acá, me pide el logaritmo en base 3 de 9. Acá solamente es aplicando definiciones. Y acá vamos a aplicar propiedades. ¿Este lo pensaron? Yo lo hice. ¿Todos lo hicieron o algunos no? Bueno, les dejo un ratito para que lo piensen. Piensen que el logaritmo en base 3 de 9 es un número, de manera tal que 3 elevado a ese número me tiene que dar 9. ¿Qué les parece? ¿Cuál será ese número? ¿Qué número tengo que poner ahí como para que de manera tal que cuando yo eleve el 3 a ese número me dé 9 como resultado? 2. Porque 3 a la 2 me da 9. Acá, si prestaron atención recién, ¿cuál será el número que tengo que poner ahí para que 2 elevado a ese número me dé 1? 0. 0. Muy bien. ¿Qué número tendré que poner acá para que el logaritmo en base 4 de 4 me dé, o sea, para que 4 elevado a ese número me dé 4, perdón? 1. Eso es lo que dijimos recién.
Acá tengo que poner un número de manera tal que un tercio elevado a ese número me devuelva 3. -1. Menos. Porque un tercio a la -1 da vuelta a la base y me queda 3 a la 1. Acá, ¿qué número deberé poner para que 2 elevado a ese número me dé un medio? -1. Muy bien. Acá tendré que poner un número, de manera tal que 2 elevado a ese número me dé -4. Indefinido. No existe. ¿Por qué? Porque habíamos visto que una condición para que exista el logaritmo es que este número sea un número estrictamente positivo. Entonces no existe. Y acá, ¿cuál será el número que debo poner para que e elevado a ese número me dé e cuadrado? 2. 2. Bien. E a la 2 me va a devolver e a la 2. Está bien. Bueno, eso lo tienen después acá cuando le suba, acá está, ¿sí? Logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 a la 2 me da 9. Logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque 2 a la 0 es 1. Logaritmo en base 4 de 4 es 1, porque 4 a la 1 es 4. Logaritmo en base 1/3 de 3 es -1, porque 1/3 a la -1 es 3. Logaritmo en base 2 de 1/2 es -1, porque 2 a la -1 es 1/2. El logaritmo en base 2 de -4 no existe, porque esto tiene que ser positivo. Y acá, el logaritmo en base e de cuadrado. Estaba, no lo había... Hay que decir el logaritmo en base 0, ¿no? Yo tenía el logaritmo en base 0, ahora no lo teníamos así. ¿Qué No, ejercicio? en el práctico dice logaritmo. Este es logaritmo en base e de a al cuadrado. Bien. Acá ven que me apareció un 0. Es logaritmo en base. Bueno, ya lo arreglamos. Vamos a poner revisar, corregir. Estaba mal tipeado. Bueno, ahí decía logaritmo en base 0 y yo se lo había puesto en amarillito para que me dijeran si podía ser. ¿Puede ser si hubiese sido así logaritmo en base 0? ¿Tenía sentido? No, tiene que ser positivo. Claro, la base tiene que ser positiva y distinta de 1. Bien. Bueno, ahora vienen otros ejercicios. Este ejercicio dice, escribir las siguientes expresiones en términos de logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de y y logaritmo en base a de w. Bueno, fíjense que, ¿qué tengo que hacer para poder resolver esto? Expandirlo, desarrollarlo. Tengo que aplicar Separar. propiedades. Y acuérdense que acá tienen estas propiedades. Que si yo tengo el logaritmo de un producto, lo puedo desarmar como la suma de los logaritmos. Si tengo un logaritmo de una división, lo puedo desarmar como la resta de los logaritmos. Si tengo el logaritmo de una potencia, lo puedo desarmar bajando el exponente multiplicando. Y al revés, si yo tengo una suma de logaritmos que tienen la misma base, lo puedo unificar como el logaritmo de un producto. Si tengo una resta de logaritmos que tienen la misma base, lo puedo unificar transformándolo en logaritmo de un cociente. Ese es lo que necesito para este ejercicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo un ejercicio así es mirar cuál es la operación más importante que tengo ahí. La división. La división. Entonces, recién vimos que cuando tengo logaritmo de una división, lo puedo desarmar como el logaritmo de ¿qué? Como La resta de ambas partes. como la resta de los logaritmos. Entonces sería el logaritmo en base a del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. ¿Sí? Si uno lo mira, sería el logaritmo en base a del numerador, o sea, de ese producto, menos el logaritmo en base a del denominador, que es esa raíz. ¿Sí?
Yo voy a mirar lo vamos a mirar juntos y para el otro lo van a hacer solos. Bueno, miren acá. Acá a su vez me quedó en el numerador, ¿qué operación había? Multiplicaciones. Multiplicación. Entonces, como es un logaritmo de una multiplicación, recién vimos que se puede escribir como el logaritmo en base a de i más el logaritmo en base a de w a la cuarta más el logaritmo en base a de x cubo. Menos esto. ¿Sí? Pero a su vez, fíjense que cuando uno tiene la raíz de i al cuadrado, de raíz cúbica de i cuadrado, esto se puede poner como una potencia de exponente fraccionario. El 2 pasa a numerador y el índice 3, acá es 3, yo puse 5 ahí. El índice 3 pasa a denominador. ¿Sí? Acá, ahí es 3. Porque es raíz cúbica, ¿no? Sí. Y entonces acá también es 3. ¿Estamos? Entonces, fíjense, a su vez, a ver, el tamaño de letra, vamos a definirlo más grande. Está muy chiquito, no se ve. Ahí está. A su vez, fíjense, ahí me quedó un exponente. ¿Ven? Y acá también, y acá también. ¿Qué decía recién? Que si uno tiene un exponente, el exponente baja multiplicando. Ese 3 también va a bajar multiplicando y ese 2/3 va a bajar multiplicando. Entonces me va a quedar logaritmo en base a de i, más logaritmo, 4 pasa multiplicando, entonces me va a quedar 4 logaritmo en base a de w. El 3 que está como exponente va a pasar multiplicando, me va a quedar 3 logaritmo en base a de x. Y el 2/3 que está como exponente baja multiplicando también, y me queda menos 2/3 logaritmo en base a de y. ¿Estamos? ¿Ven? Y ahí respondí a esto, que escribí esto, que era una sola expresión, lo escribí como, lo desarmé como donde aparecen logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de y logaritmo en base a de w, usando propiedades de logaritmo. ¿Sí? Entonces el desarrollo de esto es esto. ¿Sí? Bueno, ahora el otro es de tipo parecido. Los dejo un ratito para que lo piensen y me digan cómo les queda. ¿Estamos, animal? Sí. Bueno. ¿Se animan a compartir la pantalla y mostrarme qué están haciendo? Yo los tenía hechos, pero de una forma diferente. Ahora estoy corrigiendo. Ya, lo hice, 2, Santiago, y no se resta el 2/3, lo mismo en base de ahí. No se resta. Había un signo menos ahí, ¿sí? Está al final, ¿no? Ya te vuelvo a compartir la pantalla cuando terminemos el otro. Y sí, era un signo menos. Santiago. Había un menos después, antes del 2/3, había un menos. Me queda así. Bueno, piensen el otro y después ahora lo corregimos. Piensen cómo quedaría usando las propiedades. ¿Quieren que les ponga las propiedades acá de vuelta en la pantalla para que se lo vayan mirando? Yo no lo necesito. Bien. Bueno, los dejo un ratito porque piensen, así no los copian. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda que no es con respecto a esto.
Sí. En una igualación en donde se pasa un negativo dividiendo, no, en una igualación no, en una mayor o menor, se cambia el signo de este, ¿no? Se cambia el sentido de la desigualdad, pero no el Sí, signo. sí, eso O del sea, sentido. cambia el sentido de la desigualdad. En una inecuación, me dijiste. Sí, Sí, en una inecuación, cuando yo multiplico o divido ambos miembros de la desigualdad por un número negativo, inmediatamente se cambia el sentido de la desigualdad. Pero multiplicación también entonces. si yo estaba, el número que yo estaba multiplicando y viendo es negativo, uno divide o multiplica por ese número negativo en ambos miembros, ¿no? Pero se cambia el sentido de la desigualdad, sí. Bueno, gracias. Ujú. ¿Podemos corregir? Sí, profe. A ver, lo vamos mirando y me dicen, sin ver la solución, me van diciendo qué hacemos. Pero me gustaría que hable otro, no siempre el mismo. A ver acá, ¿cuál es la operación más importante? División. O Todos piensan que la división, también podría ser el exponente de afuera del todo. el exponente. Es No, el exponente, profe, porque lo tengo que bajar. claro, la más importante es la potencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es bajar el 7 multiplicando el logaritmo. Y es como que ese va a quedar, tendría que armar una llave o un corchete para que después adentro quede todo lo que sigue. Y después sí, la operación importante que sigue es ¿la qué? La división ahora. La división. Entonces va a quedar logaritmo en base a de este producto y después menos, ¿no? Menos La parte de abajo. logaritmo en base a del denominador. ¿Estamos? Después, a su vez, tengo el logaritmo en base a de un producto. Y cuando tengo el logaritmo de un producto, ¿qué hago? Lo sumás. Es la suma de los logaritmos. Y después voy a tener la potencia, voy a bajar los exponentes. Entonces quedaría así. Queda logaritmo del 7 baja multiplicando al logaritmo en base a de ese cociente. Después, bueno, como les decía recién, como el 7 va a multiplicar a toda una cosa que tengo que desarrollar,
me va a quedar el logaritmo en base a del producto de arriba menos el logaritmo en base a de W al menos 2. A su vez, lo que me decían recién, esto es una suma de logaritmos, lo desarrollo. Me va a quedar logaritmo en base a de x cubo más logaritmo en base a de y a la quinta menos logaritmo en base a de W a la menos 2. Después ahora hay que bajar el exponente 3, el exponente 5 y el exponente menos 2. Entonces me va a quedar 7 que multiplica a 3 logaritmo en base a de x más 5 logaritmo en base a de y. Y acá ese menos va a bajar multiplicando ese menos y me va a quedar más 2 logaritmo en base a w. Después aplico propiedad distributiva. 7 por 3, 21, logaritmo en base a de x. 7 por 5, 35, logaritmo en base a de y. Y 7 por 2, 14, logaritmo en base a de w. ¿Estamos? Y así quedaría el final. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Bien. Ahora miremos el otro. Ahora es al revés. Si uno mira las propiedades que les decía recién acá, fíjense, recién les decía al revés. Si yo tengo una suma de logaritmos, lo puedo unificar como logaritmo de un producto. Si tengo una resta, lo unifico como logaritmo de una división. Bueno, ahora, fíjense que tenemos eso. Tenemos que, dice, escribir las expresiones como un único logaritmo, o sea que tengo que unificarlo. Bien. ¿Qué es lo primero que harían acá? Chicos, ¿qué le... Poner las partes sumadas arriba. ¿Cómo? Poner el exponente arriba. Claro, subir el exponente. Entonces el 2, que está multiplicando el logaritmo, lo voy a poner como exponente de la x. El 1/5 va a subir como exponente de la y. Y el 3 va a subir como exponente de la z. ¿Sí? Y después me va a quedar, bueno, una resta, que si tengo una resta, que queda el logaritmo de qué? La división. La división. Y después eso, asocio con este, me va a quedar el logaritmo de un producto. ¿Mm? Bueno, veamos cómo quedaría. Lo que me decían ustedes, el 2 sube como exponente. El 1/5, yo subí, en vez de subir el 1/5 solo, subí el menos 1/5. Y entonces acá me quedó más. Logaritmo en base C de I a la menos 1/5, más el 3 que está acá, lo subo como exponente de Z. Y acá me quedó todo sumas, porque como yo subí el menos 1/5, entonces no quedó recta, quedó suma. Entonces, me queda como el logaritmo, como tengo una suma de logaritmos, eso sería el logaritmo en base C de la multiplicación, x cuadrado de i a la menos 1/5 y z al cubo. ¿Ven? Queda un solo logaritmo, y esa es la condición, expresarlo como un solo logaritmo. ¿Estamos? A ver cómo hacen este ustedes solos. Los dejo un ratito para que lo piensen.
Bueno, ¿cómo pensaron acá? Subir los exponentes. Bien, ¿qué sería acá? ¿Qué subiría? El -1. Podría poner -1 ahí. Después, el 3 acá y el 1/5 acá, ¿sí? Y después Sí. me quedaría todo Como suma. queda todo suma, entonces se pasa a producto. Claro, no vale el producto. Muy bien. A ver cómo quedaría. Eh, bueno, podrían hacerlo como dicen ustedes. Paso todo producto, ¿sí? O, porque después te va a quedar x menos 2 elevado a la -1, ¿sí? Que después cuando uno multiplica con algo elevado a la -1 es que eso queda dividiendo. Y si no, ahí lo vamos a hacer como dijimos recién, y si no, fíjense lo que hice yo. Este término que tiene un signo negativo, lo puse acá al último, ¿sí? Y entonces después subí el 3, subí el 1/5, y este quedó con signo menos. Entonces acá, como tengo una suma de logaritmos acá, se transforma en el logaritmo de un producto. Entonces me queda el logaritmo en base a de x menos 3 al cubo por x a la 1/5, menos logaritmo en base a de x menos 2. Y esto, como es una división, entonces me queda logaritmo en base a de x menos 3 al cubo por x a la 1/5 dividido x a la menos 2, que es lo mismo de lo que dicen ustedes. Dividir por x a la x menos 2 es lo mismo que multiplicar por x menos 2 a la menos 1, que es como quedarían si hubiesen puesto directamente el -1 ahí como exponente, ¿sí? Es lo mismo. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Es exactamente igual. ¿Para qué sirve esto de unificar? Esto tiene mucha utilidad ahora cuando veamos ecuaciones. Por ejemplo, en estas hay ecuaciones, no acá. Bueno, hay ecuaciones, ya vamos a hacer esa ecuación. ¿Pensaron este ejercicio? ¿Lo leyeron? Sí, más o menos. No lo completé todo. Ajá. ¿Por qué no lo leen y lo piensan y charlamos? Piensen, termínenlo, léanlo. Fíjense que dice, a continuación se presentan los gráficos de la función y igual a logaritmo en base 10 de x y logaritmo en base e, o sea, logaritmo natural de x. Acá hay dos funciones f y g, dice indicar la ecuación de cada una de las funciones justificando, o sea, tienen que decir cuál es la base 10 y cuál es la base e, decir por qué. Indicar el dominio, la imagen, las asíntotas, el conjunto de positividad y negatividad de cada una. Determinar analíticamente el corte con los ejes. Y para cada una de las siguientes funciones, dar la expresión explícita de la f de x menos 2, f de x más 1 menos 2 y menos f de x. Graficar en el sistema de eje cartesiano las funciones h, j y k. O sea, hay que graficarlas a partir de estas, porque todas estas son traslaciones de estas. ¿De cuál? De la F. Bueno, piénsenla un ratito. Los espero 10 minutos para que los piensen y me cuentan. De eso, como ya hemos hecho varios de transformaciones, debería salir rápido. A ver.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuál es la f? ¿Cuál de las dos? La f de x es el logaritmo de x. Bien. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo esto necesitaría una explicación porque lo hice usando tablas. Ajá. Anda, Bueno, a simple vista no lo entendí. claro, una manera es, por ejemplo, decir, bueno, a ver, cuando x vale 2, logaritmo de 2, ¿cuánto es? Y logaritmo de ln de 2, ¿cuánto es? ¿Mm? Entonces, fíjense, eh, a ver, saquen, fíjense cuánto da el logaritmo de 2, o sea, el logaritmo base 10. Profe, el logaritmo en base de 10 es el f de x, ¿no? Ay, por eso estoy preguntando que quiero que hagan logaritmo de 2, o sea, para ver cuál es una y cuál es otra, si no se dieron cuenta, y que hagan ln de 2. Cuando hacen logaritmo de 0,3. 2, el logaritmo de 2, ¿cuánto les da? 0,3. Logaritmo de 2, o sea, esta da 0,3. Y la otra, ln de 2, 0,69. entonces, ¿cuál es la que está por encima? La logaritmo natural. O sea, esta f es la logaritmo natural. ¿Sí? F de x, ¿quién es? Logaritmo natural. Y la g de x, f de x es logaritmo natural. Y la g de x es logaritmo en base 10. ¿Sí? Entonces, esta que está abajo es el logaritmo en base 10 y la que está arriba, logaritmo natural. Lo mismo podrían haber tomado cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, podrían haber tomado el 4, sacar logaritmo de 4, pero a su vez, ¿qué le está diciendo eso? Que mientras más grande es la base, ¿qué pasa? Más chata sería la curva. Claro, más se acerca al eje X, ¿sí? Bien. Bueno, una justificación podrían haber decir eso con respecto a comparar las bases. ¿M? Y la otra podrían decir, bueno, si yo tomo un valor de X, comparo los logaritmos para, que saco el logaritmo de las distintas bases para ese valor de X y veo cuál está por encima. ¿M? Después dice indicar dominio, imagen, asíntotas y conjunto de positividad y negatividad de cada una de las funciones. ¿Cuál es el dominio de todas? Desde el 0 al infinito. Ujú. La imagen, Los reales. no real. Conjunto de positividad, Depende desde el 1 al infinito. las dos, ¿no? Positividad cuando Sí, quedan las por dos. encima. Quedan por encima las dos. Desde 1 a más infinito quedan por encima. Y de negatividad, Desde el menos infinito al 1. acuérdense que el conjunto de positividad y negatividad se miran en el eje X. O sea, negativa desde el 0 al 1, sin tocarlo, ¿no? Y el 0 y el 1 al 2. Pues en ese intervalo la función está por debajo, es negativa. ¿Sí? ¿Y la asíntota? En 0. Para ambas. X igual a 0. X igual 0. Uh-huh. O el eje Y. Determina analíticamente el corte con los ejes para cada función. ¿Cómo vemos el corte con los ejes para cada función? Por ejemplo, el corte con el eje Y, ¿cuándo es? ¿Cómo se saca? Igualás todo a 0. No, sí, igual así. No, tu X vale 0. Ah, Tu X la reemplazamos reemplazo por 0. 0. Bueno, reemplazamos aquí por 0 acá. ¿Qué pasa? No se puede igual. Ah, Y acá, es una asíntota, nunca se va a tocar. claro.
No se puede porque X no puede ser el valor 0, entonces no corta el eje Y. Y para encontrar el corte con el eje X, igualo Y a 0. Entonces me queda 10 a la 0 igual a X. 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Y lo mismo, las dos cortan el eje Y en 1. Después dice, para cada una de las siguientes funciones, estas, dar la expresión explícita. ¿Qué es expresión explícita? Yo no lo sé, quería preguntar eso. Que digan cuál sería la fórmula, cómo quedaría la fórmula. Pero fíjense que H es la F evaluada en X menos 2. ¿Y cuál era la F? Logaritmo. Ajá. Bueno, entonces la F en X menos 2 sería que en el logaritmo, donde hay X, tengo que poner X menos 2. Entonces, ¿cómo me quedaría H de X? Logaritmo en base 10 de x menos 2. Logaritmo de- ¿Cuál es la F? F logaritmo de 10 x. Logaritmo de Logaritmos X. naturales. Esta era. ¿Se acuerdan? Que para el 2, ¿qué me dijeron recién para el 2? ¿Cuánto varía el logaritmo en base 2, el E de 2? 0,3. Ah, está un poco más. No, 0,69 creo que daba. Quedaba por encima. ¿Sí? ¿Estamos? Que me parece que vos al comienzo habías dicho ya que al revés, ¿no? Cuando vale del logaritmo natural de 2 es 0,69. Entonces acuérdense que el logaritmo natural era la F, la que está por encima. Esta en 2 es 0,30, estaba por debajo. Habíamos dicho, mientras más grande la base, más se va acercando al eje X. Entonces, si yo tengo que, si esta es la F, donde hay X tengo que poner X menos 2, ¿cómo me va a quedar la función? Se corre. No, pero no dice que lo grafique, sino cómo queda la expresión. Donde hay X acá, tengo que poner X menos 2. Ese es, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo natural de X menos 2. X menos 2. Y acá la J es la F evaluada en X menos 2, en X más 1 y después restándole 2. Entonces, cuando yo le reemplazo la F, reemplazo X por X más 1, ¿cómo me va a quedar? X más 1, cierro paréntesis, menos 2. Logaritmo natural de X más 1, entre paréntesis, como decís vos, menos 2. ¿Sí? Donde hay X, tengo que poner X más 1. O sea, acá, en vez de ser logaritmo natural de X, va a ser logaritmo natural de X más 1, menos 2. Y esta es menos f de x. Entonces, ¿cómo va a quedar? Menos logaritmo natural de x. De x. Ahora sí, eso sería dar la expresión explícita. Después dice determinar analíticamente el corte de la función j. ¿La j cuál es? Esta. ¿Sí? Corte con los ejes. Bueno, para el corte con el eje x hacemos igual a 0. Y el corte con el eje y hacemos x igual a 0. Y después que grafiquen las tres. Ya vamos a hacer esto juntos. Pero a ver, ¿cómo graficaría esta a partir de la F? Ahora sí lo que me decías recién. Movés 2 a la derecha para la primera. Dos puntos, 2 lugares a la derecha. Este punto se corre 2 lugares, va a ir al 3. Todos se corren exactamente 2 lugares y después 1. Esta, ¿cómo sería? Corres 1 a la izquierda y bajas 2. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Tomar algunos puntos que estén bien claros para correr, ¿no? Por ejemplo, tomo la asíntota acá se va a mover un lugar a la izquierda también.
¿sí? Y después todos los puntos se bajan 2 lugares. ¿Y esta qué hace esta función? Te la vuelve negativa. Te la refleja. O sea, todo lo que era estaba por debajo, ahora va a estar por encima. Ah, eso. Y lo que estaba por encima va a estar por debajo. La refleja con respecto al eje X. ¿Estamos? Bien. Veamos la solución. Bueno, acá está. La F es logaritmo natural, la G es logaritmo en base 10. Como 10 es mayor que E, para todo X mayor que 1, el logaritmo de X es menor que el logaritmo natural de X. Entonces, por eso, esta función está por encima. La F está por encima porque pasa eso, ¿no? Por ejemplo, para X igual 2, el logaritmo en base 10 de 2 es 0,30, que es más chico que el logaritmo en base E de 2, que es 0,69, que es lo que hacíamos recién. Bueno, acá está la tablita con un dominio, con la imagen, con las asíntotas, con el intervalo de positividad y de negatividad de cada una. Después decía que, bueno, me pidiéramos dónde cortan al eje Y, cortan al eje X cuando es igual a 0, entonces cortan el eje X en 1, y al eje Y no lo cortan porque dijimos recién que no podía ser, X no puede ser el valor 0. Cortan el eje Y cuando X es 0, pero para este valor no está definido el logaritmo para ninguna de las bases, por lo tanto no cortan al eje Y. Bueno, así quedaban lo que decíamos recién, cómo quedaba la expresión, o la expresión explícita, creo que decían, ¿no? F de X menos 2 es logaritmo natural de X menos 2, como me decían recién. F de X más 1 menos 2 va a ser logaritmo natural, entre paréntesis, como me decían recién, de X más 1 menos 2, y esta es ponerle simplemente un menos adelante. Y todas las gráficas se hacen aplicando traslaciones y reflexiones. Esta, como me dijeron ustedes recién, corre todo el punto 2 lugares a la derecha, esta corre un lugar a la izquierda y baja todos 2 lugares, y esta la refleja. Bueno. El ejercicio 10, fíjense que pide ejercicio 10. ¿Alguna duda de ese que acabamos de ver? Del 9 yo no. ¿Todos no tienen problema con el 9? ¿Está todo bien? Bien. Bueno. Perfecto. Entonces vamos a ver este. El que sigue, el 10. Fíjense que son ecuaciones, y los otros días en el ejercicio 6 hicimos ecuaciones más fáciles que estas. La primera ecuación que aparece acá es ¿de qué tipo? Exponencial. Exponencial. Esta, logarítmica, esta Exponencial otra vez. y esta Logarítmica. y esta logarítmica. Las logarítmicas siempre se tiene que tratar de dejar en un miembro un logaritmo y en el segundo miembro un número para después aplicar la definición. Y en las exponenciales uno puede aplicar logaritmo en ambos miembros para transformarle, para despejar el exponente. ¿Lo pensaron de alguna manera estas ustedes? Resolver con logaritmo hasta que solo te quede la X, por ejemplo, en el 1, ¿no? Bueno, ¿se animan a pensar el A y el C solos y después hacemos las logarítmicas? Aplicando logaritmo
o ya les voy a explicar otra manera, pero háganlo aplicando logaritmo. El A y el C, háganlo. A ver cómo les queda. Los espero un ratito para que piensen. Bueno. ¿Qué hicieron ahí para resolver esta? ¿Aplicaron qué logaritmo? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Cómo lo hiciste? 4 elevado a ¿cuánto da 16? Y a ese le restas 1. Ajá, muy bien. O sea, pensaste lo que vos dijiste, el 16 lo pensaste como 4 al cuadrado. Y x menos 1 lo igualaste a 2, y de ahí te salió que x es igual a ¿cuánto? 3. 3. ¿Alguien lo hizo usando el logaritmo? No escuché la pregunta. Si alguien lo hizo usando el logaritmo. Yo intenté y no pude. Iba a usar Bueno, logaritmo decimal, pero no sabía si el argumento era 4 o x menos 1. bien. 4 a la x menos 1 es igual a 16. Bueno, yo les muestro cómo lo hice. Yo al 4 lo llevé como a base 2. El 4 se puede poner como 2 al cuadrado y estaba elevado a la x menos 1. El 16 lo pensé como 2 a la cuarta. Entonces después cuando uno tiene potencia de potencia, ¿qué se hace? Se multiplican los exponentes. Entonces me queda 2x menos 2 y acá me queda 4. Para que estas dos potencias sean iguales, como tienen la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. Entonces 2x menos 2 tiene que ser igual a 4. De ahí despejan x y les queda que x es 3, que es exactamente lo mismo que me dijiste vos, mucho más fácil. Esa es una manera. Pero también yo les pregunté si alguno de ustedes resolvió eso aplicando logaritmo, que para eso aprendimos logaritmo. Porque esto que acabamos de hacer se puede hacer en este caso, pero si yo tengo una ecuación, qué sé yo, 2 a la x menos 1 igual a 9, no lo voy a poder hacer porque no puedo igualar las bases. Entonces para eso se creó un logaritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer la potencia, aplico logaritmo en ambos miembros. Entonces yo les preguntaba, ¿qué logaritmo aplicamos? ¿En qué base? ¿Qué les parece? ¿Qué decidirían ustedes? 4, si la calculadora que te deja directamente con 4. ¿Y si no?
decimal. Base 10 o logaritmo en base E, cualquiera. Bueno, si aplicamos logaritmo decimal, porque usa la calculadora en ambos miembros, lo que hago en uno lo hago en el otro, está todo bien, está permitido. Vamos a poner acá otra forma. Para no creer que tenemos que hacer toda la forma, no. O una o la otra. Bueno, aplicamos logaritmo en ambos miembros. Y ahora propiedad. ¿Qué pasa cuando uno tiene el logaritmo de una potencia? Baja multiplicando el logaritmo. Claro, el exponente x menos 1 va a bajar multiplicando x menos 1 va a bajar multiplicando ¿a qué? Al logaritmo de 4. ¿Sí? Va a bajar multiplicando el logaritmo de 4. Y esto me queda igual al logaritmo de 16. Ahí se puede resolver directamente el logaritmo de 16, ¿no? ¿Cómo? Podemos simplemente resolver esa cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que me conviene resolver todo al final, pero no arrastrar tantos errores, porque los logaritmos cuando no son exactos son números irracionales. Entonces lo que hago es bajo el exponente, multiplicando el logaritmo en la base, y ahora sí despejo. Puedo pasar el logaritmo en base 4 acá. Está multiplicando acá, va a pasar acá como Dividiendo. dividiendo. Entonces me queda que x menos 1 es igual a ¿qué? Al logaritmo de 16 dividido el logaritmo de 4. ¿Estamos? Bueno, después el menos 1 que está restando lo voy a pasar al otro miembro que Sumando. sumando. Bueno, hagan la cuenta, hagan logaritmo de 16 dividido logaritmo de 4. ¿Cuánto les dio? 2. 2. Más 1, 3. 3. ¿Ven? Esta ecuación exponencial, que vos la hiciste directamente poniéndolo como 16 como 4 al cuadrado, de esa forma salía que x igual a 3, yo lo llevé todo a base 2 igual en los exponentes y llegué a lo mismo, pero si hubiese aplicado logaritmo en ambos miembros, podría haber aplicado logaritmo en base 4 en los dos. Pero aplicamos el logaritmo en base 10. Puedo aplicar el logaritmo en cualquier base, basta que lo que hago en un miembro lo haga en el otro. Y llegamos a lo mismo. ¿Estamos? Bueno. Les pedí que hicieran y ahora también que hicieran el C. A ver, cuéntenme cómo harían el C. La misma forma. Aplicar el logaritmo natural. Claro. O de n. Muy bien. Ya la forma que usó recién el compañero no nos sirve acá, porque acá pudimos poner el 4 como 4, el 16 como 4 al cuadrado, o como hice yo, el 2 a la cuarta y 2 al cuadrado acá, eso valía. Pero acá el 7 no lo puedo poner como potencia de, ¿estamos? Entonces ahí, este método de aplicar logaritmos vale siempre, en cambio lo que hicimos recién solo vale en casos como estos. Entonces, por ahí es mejor aplicar siempre logaritmo. Bueno, pero ¿qué logaritmo? Podría haber aplicado logaritmo en base 10, pero como acá tengo una base E, vamos a aplicar logaritmo en base E, o sea, logaritmo natural. Al aplicar logaritmo natural en ambos miembros, de vuelta como recién, el exponente baja multiplicando la base, y acá me va a quedar logaritmo de 7. ¿Sí? Entonces, acá está. Aplico logaritmo natural en ambos miembros y me queda S baja multiplicando ¿a quién? Al logaritmo en base E de E.
pero hace rato vimos que cuando la base y la base de la potencia son iguales, me da 1. Entonces me queda 5x menos 2 por 1, o sea, 5x menos 2, logaritmo natural de 7. Después ahora paso el 2 que está restando, lo paso sumando, y el 5 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y acá, esta es ¿Puede una volver ecuación. a explicar ese? El C. Sí. ¿Todo? Pasada, sí, 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 todo. Aplico logaritmo, como la potencia tiene base E, aplicamos logaritmo natural, logaritmo en base E en los dos miembros, acá y acá. ¿Ves? Logaritmo natural de 5 a la x menos 2, 5x menos 2, igual al logaritmo natural de 7. ¿Hasta ahí va bien? Sí, Sí. Después el exponente que está, el exponente baja multiplicando al logaritmo de la base, por la propiedad que tienen acá. Cuando tienen el logaritmo de una potencia, el exponente baja multiplicando. Y estoy usando esto también, que cuando tengo la misma base, el logaritmo en base A de A me da 1. O sea, logaritmo en base E de E me da 1, logaritmo en base 10 de 10 me da 1, eso es lo que estoy usando. Entonces, el exponente baja multiplicando a la base, entonces me queda 5, lo que pasa es que acá no lo puse, porque a uno le parece que todo es obvio, pero cuando uno está aprendiendo, nada es obvio, entonces lo vamos a hacer. ¿Qué hago? Ese exponente baja multiplicando ¿a quién? Al logaritmo natural de E. ¿Sí? Baja multiplicando el logaritmo natural de E. ¿Sí? Pero el logaritmo natural tiene base E. Entonces me queda logaritmo en base E de E. Y eso es 1, por eso no lo había puesto. Me queda, eso es 1. ¿Sí? Entonces ahora sí, me va a quedar 5x menos 2 por 1 es 5x menos 2 igual al logaritmo natural de 7. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahora el 2 que está restando pasa sumando. Entonces me queda logaritmo natural de 7 más 2. Y el 5 que estaba multiplicando pasa dividiendo a todo. Entonces por eso logaritmo natural de 7 más 2 dio 5. Ese es el valor que corresponde. ¿Estamos? sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Ahora hicimos dos ecuaciones exponenciales. Esta salía de dos formas, esta sale de una sola. Y ahora estas son ecuaciones logarítmicas. Cuando tengo así un solo logaritmo y un número, es fácil porque simplemente se aplica la definición. Cuando tengo así, ya es más complicado. En este caso, en este caso tengo un logaritmo igual a 3. Si aplico la definición de logaritmo, ¿qué me dirá ahí? Un número menor a 1. ¿Pero qué me dice la definición? Fíjense que Un acá está, número elevado a cuánto me da 3. claro. Bueno, pero entonces la definición acá que me diría que 5 al cubo me tiene que dar x, ¿sí o no? Sí, Eso es la definición. 5 al cubo me tiene que dar x. Y entonces ya está, ya resolví cuánto vale x. 125. Claro, 5 al cubo, 125, es por definición de logaritmo. Por eso siempre tengo que tener un solo logaritmo y un número, entonces aplico la definición. En este caso, ¿qué me diría la definición? Logaritmo natural de x menos 5 igual a 1. Sí, pero ¿qué me dice la definición de logaritmo? Eh, no sé, no me acuerdo. ¿Qué dice? Recién le dijimos acá. La base elevado a ese número me tiene que dar x. Y acá lo mismo. Ah, e elevado a 1 me tiene que dar x menos 5. Claro, la base, que es e,
elevado a la 1 me tiene que dar x menos 5. Y de ahí despejo x, que es lo que tenemos acá. Acá, en la de recién, 5 a la 3 me tiene que dar x. Por eso x es 5 al cubo, 125. Acá, en esta, la base, que es e elevado a la 1, me tiene que dar x menos 5. Entonces x menos 5 es igual a e, despejando x, el 5 está restando, pasa sumando al e. Es un número, es 2,71 más 5, me queda 7,71. ¿Sí? Bueno, la más complicada es esta. Porque ¿qué dijimos recién? Que cuando tengo una ecuación logarítmica, que tengo que tener un solo logaritmo y un número. Un solo logaritmo y un número. Entonces aplico definición. Pero acá no tengo un solo logaritmo. ¿Cuántos tengo? 2. 2. Pero los puedo unificar, por lo que aprendimos recién. ¿Cómo Tienen puedo la unificar? misma base. ¿Cómo? Tienen la misma base. Claro, tienen la misma base, entonces lo puedo unificar. Como el logaritmo de ¿qué? Logaritmo de base 2 de x dividido x menos 3. Claro, el logaritmo base 2 de una división, por la propiedad. Cuando uno tiene una resta, lo unifico como el logaritmo de una división. Tengo una suma, lo unifico como el logaritmo de un producto. Bueno, entonces, unificamos. Logaritmo en base 2 de x es logaritmo en base 2 de menos logaritmo en base 2 de x menos 3 igual 2. Por propiedad de este logaritmo en base 2 de x, ¡ay, acá! ¡Qué horror! X dividido x menos 3. ¿Sí o no? Y sale muchísimo más fácil. Sí. No sé, todavía que estaba pensando en una multiplicación. ¿Sí? Esto es x dividido x menos 3. ¿Me siguen? Como es una Sí. resta, logaritmo en base 2 de la división. Y ahora sí, tengo un solo logaritmo acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí. Y acá tengo un número, entonces aplico la definición. 2 al cuadrado es igual a ¿qué? Al argumento. 2 al cuadrado es igual a ¿qué? 2 al cuadrado es igual a x al argumento, que es x sobre x menos 3. Bien, ¿cómo despejamos de acá? Tenés que unir las x, ¿no? ¿Qué hago? Mm, No sé. No puedo despejar algo que está abajo. ¿Qué tengo que hacer primero? Lo subís pasándolo, multiplicando. Claro, entonces me va a quedar 4 que multiplica a quién? X menos 3. A x menos 3 igual a ¿qué? X. Ah, ahí está. Igual a x. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahora tengo que despejar x, pero primero aplico propiedad distributiva para llevar todas las x a un miembro y los números al otro. Entonces 4 por x, ¿cuánto es 4 por x? 4x. 4x. Menos 4 por 3, 12. igual a x. ¿Sí o no? Sí, y ahora pasás la x a un Ahora lado. junto las x miembros. Bueno, junto las x en un miembro. ¿Cómo me va a quedar? Menos 3x. A ver, no, paso la x, esta la paso para allá. Que va a 3x quedar 4 positivo. menos x igual a que el menos 12 lo voy a pasar al otro miembro como 12 positivo. positivo. Entonces me va a quedar 4x menos 1x, 3x. 3x. ¿Igual a cuánto? 2. A 12. Y ahora, ¿qué hago? Pasás el 3 Paso dividiendo. el 3 dividiendo y me queda x igual a cuánto. 4. Bueno, uno podría verificar
Sí, es cierto. Cuando x vale 4, fíjense acá, logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Verificación. Cuando verificamos, me queda el logaritmo en base 2 de 4, que es 2. Más. No, menos, ¿no? Menos. Cuando x vale 4, 4 menos 3, ¿cuánto es? 1. 1. Logaritmo en base 2 de 1, ¿cuánto es? 0. 0. 2 menos 0, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Está bien. Es una forma de verificarlo, ¿no? Bueno, recién ahí sé que habían pensado que había un más, no sé, porque había puesto producto, y si hubiese sido como lo tenía recién yo, fíjense que si ahí había un más, ahí me quedaba producto en vez de división. Y ahí era más complicadita porque me quedaba una cuadrática, quedaba x por x menos 3, y después me quedaba 2 al cuadrado igual a x por x menos 3, había que igualar a 0 y me quedaba una cuadrática. Les podría dar una para que practiquen, pero acá no, era mucho más fácil que eso. Ya les voy a dar una para que les quede una cuadrática. Y en ese caso, después que aplico la definición y me queda la cuadrática, tengo que igualar a 0 y aplicar la fórmula resolvente. Ya les voy a poner una para que practiquen. Bueno, ¿estamos con ecuaciones? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno. El viernes vamos a practicar inecuaciones. ¿Estamos? En las inecuaciones necesito tener bien claro qué significa que una función sea creciente, qué significa que una función sea decreciente. Y acá vamos, cuando apliquemos logaritmo o apliquemos exponencial para poder despejar, vamos a tener que tener en cuenta eso, que si es creciente o si es decreciente, para ver qué pasa con el sentido de la desigualdad. ¿Estamos? Y a diferencia de hoy, que vimos que el conjunto de solución era finito, por ejemplo, recién me daba un solo valor, en las inecuaciones, en vez de darme un conjunto finito de de soluciones, un conjunto de solución con una cantidad finita de elementos, el conjunto de solución va a ser un intervalo, va a ser infinito. Bien, si tienen alguna duda, me preguntan, si no dejamos acá y el viernes terminamos con inecuaciones. La clase de consulta de mañana va a ser para todo, desde el práctico 1 hasta acá. Yo no tengo dudas. Hoy hice la que tenía. Bien. ¿Y los demás? Por el momento no. Bien. Delfina Will, que nunca me pregunta nada. ¿Cómo andamos? ¿Estamos haciendo los ejercicios? ¿Entendemos todo? Sí, por ahora. Bien. Bueno, chicos, si no tienen dudas, mañana los espero a las 7 para hacer dudas sin ningún temor, sin miedo, pregunten lo que sea. El viernes terminamos esto y vamos, si realmente me están siguiendo, el parcial les va a resultar más que sencillo. Si no me han seguido, bueno, espero que sean honestos y hagan lo que puedan. Pero bueno, tienen mucho tiempo porque nos queda tiempo. Hemos ido despacito, hemos ido procesando todo, así que deberíamos salir todo. Sobre este ejercicio LN7, que no entendí nada. ¿Qué dice? En la calculadora lo escribo y no me da. ¿Será por la calculadora? ¿De qué ejercicio es? A ver. El 10C. LN7 más 2 sobre 5. Ah, pero fíjate que el 5 divide todo, ¿no? Es LN7, me parece, a ver. Sí.
es, espera que te vuelvo a compartir todo. Mira, el problema está en esto. Fíjate que es 5x menos 2 igual al logaritmo natural de 7. El 2 está restando, pasa sumando. Y el 5 va a pasar dividiendo a todo el miembro, o sea, logaritmo natural de 7 más 2, todo dividido 5. Entonces vos en la calculadora tenés que poner ln de 7 más 2, entre paréntesis, dividido 5. Y te tendría que dar eso. ¿Sí? A ver, hagámoslo. Puede ser que tenga error. El otro día cuando ven recién había una suma, era una suma, había puesto una multiplicación y era una división. Dividido 5. 0,78, ¿no está bien? A mí también me da eso. Sí, lo que pasa es que vos, según lo que me mostras ahí en el mensaje, no estás poniendo el paréntesis. Ponías dividido 5, no es nada más que lo último. ¿Sí? Y es todo dividido 5, por eso no te daba. Bueno, ya les voy a subir la resolución. El viernes cuando terminemos de corregir las inecuaciones les subo la resolución. Y menos mal que la estamos mirando todos juntos porque por ahí siempre hay algún error de tipeo o algo y ahí salta todo cuando lo vamos corrigiendo. Hoy había alguna